Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. El sacrificio de Yemayá. En tiempos olvidados, cuando el mundo aún se aferraba a la gracia de los dioses, una sombra de desdén se alzó sobre la tierra. Olofín, señor de los cielos y la lluvia, miraba con tristeza cómo los corazones de los hombres se alejaban de su divinidad, olvidando los dones que les había otorgado. Como un suspiro de descontento, retiró las nubes y la lluvia, sumiendo a la tierra en una desesperante sequía. Los orichas, guardianes del mundo, se reunieron en consejo, preocupados por el destino de la tierra y sus habitantes. Fue entonces cuando Changó, con su voz de trueno, propuso enviar a Yemayá, madre de las aguas y protectora de los afligidos, para interceder ante Olofín y rogar por el perdón de los mortales. Y así, Yemayá emprendió su viaje hacia la morada de Olofín, ascendiendo por la escarpada senda que conducía a su palacio en lo alto de la montaña. Cada paso era una lucha contra el agotamiento y la sed, pero su determinación la guiaba hacia su destino. Al llegar a los jardines de Olofín, exhausta y sedienta, Yemayá se arrodilló junto a un charco sucio y pestilente, incapaz de resistir más la agonía de su sed. Sus labios, que alguna vez besaron las aguas más puras, ahora se humedecían con el fango de aquel charco olvidado. En ese preciso momento, Olofín, el señor de los cielos, salió a pasear por sus dominios y divisó a lo lejos la figura de una intrusa que desafiaba su soledad. Con curiosidad, se acercó y quedó perplejo al descubrir a Yemayá, madre de las aguas, bebiendo del charco impuro con desesperación. El corazón de Olofín se estremeció ante el sacrificio de Yemayá, una divinidad tan pura que se rebajaba a beber de la impureza para aliviar su sed y rogar por la humanidad. En un acto de compasión, le concedió el perdón a los hombres y prometió enviarles el agua de la vida, poco a poco, para que no perecieran. Desde entonces, en honor a la bondad de Yemayá y la misericordia de Olofín, se dice que cuando los santos visitan la tierra, es deber de los mortales ofrecerles agua como símbolo de gratitud y respeto. Y así, la bondad de Yemayá y la compasión de Olofín devolvieron la esperanza a la tierra sedienta, recordándoles a los hombres que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay lugar para la redención y el perdón. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.